Bienvenidas niñas, bienvenidos niños a la semana 27, día 1. Espero que se encuentren bien de salud y con muchos ánimos para continuar nuestras clases con Aprendo en Casa. La semana pasada has tenido la oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes desarrollados en la semana 22 y 23, donde tocamos temas como el día y la noche, estimaciones del tiempo con el calendario y el reloj. También hablamos sobre la importancia del juego y sobre algunos animalitos diurnos y nocturnos. Ahora, en esta semana, es momento de aprender sobre las plantas. Seguramente en el lugar donde vives crecen plantas que brindan diversos beneficios para la salud y el ambiente. Por ejemplo, sirven de alimento, como insumos para telas o tintes. Algunas son ornamentales, es decir, sirven para decorar ambientes. Otras plantas son útiles para la construcción de embarcaciones o de muebles, entre otros muchos beneficios que aportan a la vida de las personas. Por ello, es importante que sigas conociendo más sobre las plantas, los cuidados que necesitan, su utilidad y los beneficios para la vida de las personas. Asimismo, la de los demás seres vivos y para el ambiente. Durante estas 2 semanas, investigarás cómo son las plantas y qué necesitan para vivir. Leerás textos para informarte, investigarás sobre sus diversos beneficios, propondrás acciones para cuidarlas y compartirás lo aprendido al elaborar un catálogo de las plantas con información sobre sus beneficios y cuidados. Muy bien, habiendo conocido los retos que tenemos propuestos para esta semana, conozcamos las metas para el día de hoy. Aquí está. En la sesión de hoy, nuestra meta es explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Para ello, vamos a tener en cuenta las siguientes características o criterios para lograr la meta. ¿Cuáles? 1. Describir los cambios en el ciclo de la vida de una planta. 2. Comparar los cambios en el ciclo de la vida de las plantas y los animales. 3. Describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. ¿Estamos listos, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora te presento la siguiente historieta. ¿Sí? Ustedes ya conocen cómo es una historieta. Tenemos imágenes acompañado de viñetas, donde dentro de estas viñetas hay textos. Algunas son de pensamientos y otros son de diálogos. Además, por aquí tenemos la descripción de cada escena. Empecemos por la primera imagen. Acompáñenme a leerlo, por favor. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. Vamos a ver lo que piensa. ¡Qué lindos! Allí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¿Cuántas palomas comiendo? Eso es lo que piensa Mariana. Ahora vamos a ver lo que dice ella. Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Vamos con la siguiente imagen. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa: voy a poner las plantas en esta caja y las esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora, a jugar. Bien, ahora vamos con la tercera. Pasaron unos días cuando fue a buscar a su rana de juguete. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá.
Pensé que las plantas eran de adorno como mi ranita de juguete. Por segunda vez. Bien, ahora puedes leer por segunda vez, luego dialogar con tus familiares para responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? 2. ¿Qué pasó con Blanquita la perrita? 3. ¿Qué hacían las palomas? 4. ¿Cómo eran las plantas que le gustan a la mamá de Mariana? 5. ¿Las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana? ¿Por qué? 6. ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Y por qué? Última pregunta. ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Y cómo lo sabes? Ahora te presentaré el siguiente problema formulado como pregunta. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Escribirás o dibujarás tu respuesta en otra hoja de registro. Si tu respuesta es que las plantas sí son seres vivos, explica por qué. Si tu respuesta es no, también debes decir por qué. A esa respuesta puedes acompañarlo con un dibujo. ¿Y estás de acuerdo? Muy bien. Ahora vayamos a elaborar nuestro plan de acción. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. ¿Podrías observar las plantas? Sí, si tienes un jardín en tu casa o maceteros con plantas, puedes observarlas. Claro que sí. Siguiente opción. ¿Puedes preguntar a tus familiares? También, algunos de tus familiares pueden conocer acerca de las plantas y te pueden explicar algo. Tercera alternativa. Observando dibujos de plantas, ¿podemos dar respuesta a si las plantas son seres vivos? Los dibujos nos ayudarían. La última nos dice, ¿podemos buscar información en libros e internet con la ayuda de un familiar? Sí, muy bien. ¿Qué te parece si tratamos de hacer todas estas acciones? ¿Sí? Podemos observar las plantas, preguntar a nuestros familiares, observar dibujos, buscar información en libros e internet con la ayuda de un familiar. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, entonces así lo haremos. Ahora vamos a ayudar a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa. Vas a indicar en este cuadro si los elementos que observó tienen vida o no tienen vida. Además, vas a explicar por qué. Empecemos con lo que observó Mariana primero. Ella vio a la perrita Blanquita. ¿Este animal tiene vida o no tiene vida? Muy bien, tiene vida. ¿Por qué? Porque como has podido ver, Blanquita ha tenido crías. Y los seres que tienen vida nacen, crecen, se reproducen y mueren. Vamos con las palomas. ¿Ellas son seres con vida o sin vida? Claro, son animales con vida, porque se alimentan. Todo ser vivo, para poder sobrevivir, necesita alimentarse. Ahora con el árbol. También tiene vida, es un ser con vida, porque como vimos en la imagen, es una planta que ya ha crecido y el crecimiento es parte del desarrollo de los seres vivos. Ahora las flores. Pudimos observar que cuando Mariana rompió la flor y lo guardó en su armario, días después la encontró muerta. Y la muerte es parte del ciclo de vida. Una vez más te recuerdo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora vamos con la rana de juguete. ¿Es un ser con vida o sin vida? Claro,
esta rana de juguete y todos los juguetes son seres sin vida, porque no nacen, son creados, son elaborados con otros materiales. No crecen los juguetes, no se reproducen, es decir, no tienen hijitos. Y tampoco mueren. Lo que puede pasar es que se puede malograr, se puede envejecer, se puede perder y ese sería su final. Pero los juguetes no mueren. Luego tenemos 3 cuadros más. Aquí completarás otras cosas que hayas observado en la habitación de Mariana o en el parque cuando hizo su recorrido. O tal vez algunos ejemplos que se te ocurran a ti y luego señalarás si esos objetos, elementos o seres tienen vida o no tienen vida y explicarás por qué. ¿Comprendido? Muy bien. Ahora vayamos a ver lo que pasa con Mariana. Ella piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esta especie. Pide a un familiar que te ayude a leer la información que ella encontró. Vamos a empezar por aquí, que observamos el título. Ciclo de la vida de las ranas. ¿Por dónde empezaremos a leer? ¿Por aquí o por aquí? Si te das cuenta hay una enumeración. Entonces empezaremos por el 1. Nuevamente el título, Ciclo de la vida de las ranas. Por aquí hay una información más. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Número 1. Las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. Aquí está la ranita hembra y por aquí están los huevos que ella está dejando en el agua. 2. Luego de un tiempo nace el renacuajo, es decir, la cría, su hijito de la rana. Este renacuajo tiene cola y órganos especiales que le sirven para respirar en el agua. Aquí lo puedes ver. Este es un renacuajo, es decir, una rana recién nacidita, no tiene la forma que tienen sus padres, sino es diferente. Por eso cuando apenas nace se le llama renacuajo. Vayamos con el punto 3. A los pocos días, la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. Aquí podemos ver que ya está más grande y su forma va cambiando un poco más. Vamos con el 4. Después de unas semanas, se acorta la cola y aparecen las patas. Mira cómo se ha transformado. Ahora sí ya va tomando la apariencia de sus padres. Vamos con la información número 5. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces, ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Aquí está, la rana ya se convirtió en adulta, ya está lista para tener sus propias ranitas y así iniciar nuevamente el ciclo de vida. Decimos que es un ciclo porque es un proceso repetitivo. Inicia, termina, vuelve a iniciar, nuevamente termina y este proceso se repite todo el tiempo. Muy bien. ¿Qué te pareció el texto? A mí me encantó. Es una bonita información. Ya sabemos ahora cómo nacen, cómo van creciendo y cómo se reproducen las ranas. Ahora te voy a invitar a que pongas pausa al video y vuelvas a leer esta información con el familiar que te está acompañando. Luego de eso, conversen o comenten sobre el tema y responderán la siguiente pregunta. ¿La rana es un ser vivo? ¿Sí o no? Sí, porque nace, crece, se reproduce y luego muere. Otra pregunta.
¿La rana de juguete es un ser vivo? No. Habíamos dicho que no nace. El juguete tampoco crece, tampoco se reproduce y no muere. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los momentos del ciclo de la vida de la rana? Aquí podemos ver, era un huevo, luego un renacuajo, luego creció porque se iba alimentando, después su cuerpo cambió, se le achicó la cola y le aparecieron patas. Al final se convirtió en adulta. Ahora te hago otra pregunta. ¿El ciclo de vida de la rana será igual que el ciclo de vida de un perro? Averígualo por favor y escríbelo en tu hoja o cuaderno de ciencia y tecnología. Otra pregunta para averiguar. ¿En qué se diferencia el ciclo de vida de la rana con el ciclo de vida de un perro? Cuando averigües, vas a encontrar que hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Ambas preguntas las responderás en tu cuaderno o en tu ficha. Esas dos preguntas quedan como tarea de investigación. Muy bien. Hasta el momento sabemos que los animales como la rana son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora te hago otra pregunta. ¿Las plantas son seres vivos también? Para responder a esta pregunta, te invito a leer la siguiente información. De semilla a planta. Son 2 fichas que encontrarás en los recursos de Aprendo en Casa. Vas a leerlo con la ayuda de un familiar y de aquí obtendrás información para poder responder la pregunta anterior. Y así también podrás resolver las siguientes actividades. 1. ¿Qué partes de la planta comienzan a crecer? Vas a escribir la secuencia ordenada. Te dan las opciones de hojas, raíz, tallo y flores. ¿Qué es lo primero que empieza a crecer en una semilla? Muy bien, raíz, luego tallo, hojas y flores. Esa es la secuencia que tendrás que escribir aquí. Número 2. Ordena el ciclo de vida de la rana en tu cuaderno u hoja de registro. Aquí tenemos el ciclo de vida de la rana. Vas a enumerar del 1 hasta el 5 según el orden en que sucede este desarrollo. Si te acuerdas que hace un momento habíamos leído esta información, vimos que el ciclo de la vida de la rana empezaba desde que era un huevo, luego nacía como un renacuajo, número 2, y luego este renacuajo iba creciendo y cambiando su apariencia, número 3, hasta que se acortaba su cola y le aparecían patas, número 4, y luego se convertía en una rana adulta, número 5. Vamos con la tercera actividad. Completa el esquema del ciclo de vida de la planta. 1. Es una semilla. ¿Qué va a suceder aquí? Nace. Luego ya se está desarrollando. Por eso decimos crece. En la siguiente, reproduce. Aquí dibujarás una plantita dejando caer sus semillas o a su costado con otras plantitas pequeñas. Al final corresponde cuando muere. Dibujarás una plantita que ya murió, que ya se secó. Muy bien. Seguimos con las actividades. Número 4. Vas a comparar el ciclo de vida de las plantas con el ciclo de vida de los animales. Aquí tienes plantas y animales. Nacen. ¿De dónde nacen las plantas y de dónde nacen los animales? Luego vas a marcar si las plantas crecen, sí o no. Si los animales crecen, sí o no. Luego se reproducen.
¿Las plantas se reproducen? Sí. ¿Los animales se reproducen? Sí. ¿Las plantas mueren? Sí, al igual que los animales. Por último, ¿las plantas se alimentan o producen su propio alimento? Las plantas producen su propio alimento. Son autótrofas. Eso tal vez lo veremos en una siguiente sesión. Ahora, con respecto a los animales, ¿se alimentan o producen su propio alimento? Ellos se alimentan de otros seres que encuentran en la naturaleza. Y en este caso son llamados heterótrofos. Vamos con la pregunta 5. Vuelve a responder la pregunta inicial. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Te acuerdas? Era aquella que aparecía al inicio de la clase de hoy. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Sí o no? ¿Por qué? En tu hoja de registro escribirás que las plantas son seres vivos porque ya lo hemos averiguado, ya lo hemos comprobado. Pero explicarás por qué. Puedes mencionar todas las características que indican que la planta son seres vivos. Porque nacen, crecen, se reproducen, mueren, además crean su propio alimento. Si las arrancas, cambian de color y también se mueren. No las puedes guardar como si fueran un juguete. Vas a escribir aquí todas las razones del por qué tú crees que las plantas son seres vivos. Muy bien. Por último, vas a tener una ficha adicional. Vas a responder con ayuda de algún familiar. 1. ¿La rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 2. ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? Escribirás tu respuesta por aquí. 3. ¿Podemos decir que las plantas son seres con vida? ¿Sí o no? ¿Por qué? 4. ¿Qué necesita la planta para germinar? Es decir, ¿qué necesita una semilla para empezar a nacer o empezar a brotar, como se puede decir también? Explica con tus propias palabras. Por último, emplea 2 ejemplos de plantas terrestres y acuáticos. Escribirás 2 ejemplos de plantas que viven en la tierra y 2 plantas que viven en el agua. Muy bien, luego que hayas desarrollado estas actividades, te invito esta vez a reflexionar sobre tus aprendizajes con las siguientes preguntas. Primero, ¿qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? Recuerda que hemos leído mucha información. Hemos observado dibujos, hemos observado esquemas y ejemplos con los cuales hemos podido averiguar si las plantas son seres vivos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? Esos momentos serán 4, no te olvides. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tercera pregunta. ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? Esta pregunta ya es personal. Tú dirás, sí, fue fácil. ¿Por qué? O dirás, fue difícil, pero también tendrás que explicar por qué. Por último, ¿qué te ayudó a realizar esta explicación? Algunos dirán los dibujos, la información que nos dieron, los esquemas, los gráficos, los ejemplos. Esa también es una pregunta personal. Para culminar la sesión de hoy, tenemos los siguientes retos. Primero, comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre por qué las plantas son seres vivos y cuál es su ciclo de vida. Utiliza tus esquemas y registros. Pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques y así podrás revisar tu exposición en otro momento y te darás cuenta de cómo lo hiciste y en qué puedes mejorar. Luego, envía este material a tu profesor o profesora. Siguiente,
Pregunta a tus familiares sobre algunas plantas de la localidad o la región que tengan alguna historia que sean importantes por su uso medicinal, artesanal, en construcción o que tengan algo novedoso que quieras compartir en tu catálogo final. Con ayuda de un familiar, elabora 2 fichas con la información que puedas conseguir. A continuación te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes realizar esas fichas. Aquí lo tienes. Esta es una ficha informativa sobre el algarrobo. Escribirás su nombre común, su nombre científico, qué tipo de planta es, si nace de semillas, qué tipo de ambiente es el adecuado para que pueda vivir el algarrobo. Puedes mencionar algunas características y lo más importante, su uso. Son medicinales, ornamentales, industriales, etc. Muy bien, ahora es momento de evaluar tus metas. Aquí tienes el cuadro donde indicarás si lograste esas metas, lo estás intentando o necesitas apoyo. Muy bien, mis niños. Muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima.